Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad pregunta, y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta , ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no lo habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de DCarry ESP con un total de 324 me gustas, que dice así: Hey bro, ¿crees que Luffy en algún momento de la historia pelee junto a Koby al igual que el rey de los piratas peleó junto a Garp? Un saludo desde Palencia, un saludo desde el País Vasco, DCarry. Y antes lo ponía bastante más en duda, pero cuanto más tiempo pasa, más convencido estoy de que va a haber algún momento en el que Koby y Luffy se vayan a aliar para derrotar a un enemigo en común. No creo que vaya a ser un momento tan importante como lo fue en su día la alianza de Garp y de Roger para derrotar a los Piratas Rocks. Creo que es más posible que sea porque vaya a haber un momento en los que ambos tengan prisa para derrotar a alguien en concreto y por eso se alíen, más que porque tienen una amenaza de una fuerza tan grande que Luffy solo no podría derrotarle, pero sí que creo que algo de eso acabaremos viéndolo. Sobre todo lo creo esto desde el momento en el que vimos que Koby pertenece a Sword, es decir, a una división secreta dentro de la marina que no está del todo de acuerdo con los ideales de la marina. Es decir, desde ese punto ya se puede deducir que Koby y Luffy van a tener enemigos en común. Por lo tanto, creo que sí que pueden haber varias situaciones a lo largo de lo que queda de la serie como para que Koby y Luffy se alíen. No creo que sea una alianza premeditada, creo que será más una alianza que se dé un poco al momento, ya sea porque, bueno, quizás sí haya un momento en el que Luffy lo esté pasando realmente mal, por ejemplo, contra Kaido y Koby aparezca. Esto lo veo un poco complicado, pero bueno, ya me entendéis, me refiero más a algo de ese estilo, o simplemente a lo que he comentado antes, que estén en el mismo lugar, en una guerra, en la guerra final por ejemplo, y que ambos quieren subir a Mariejoa y tienen que derrotar a un enemigo que tienen en común para subir lo antes posible. Algo de ese estilo es lo que creo que es bastante posible y de lo que estoy casi seguro de que se va a acabar dando. Roger de León dice así: ¿Qué tal Gold? Pues bastante bien, la verdad. Justo hoy me han enviado el email avisándome de que me han aceptado el visado de estudiante para ir a Japón durante 2 años, pero ahora soy yo el que tiene la duda de si realmente quiero ir en abril de este año, si esperarme a abril del año que viene para ir en una situación más estable. Pero precisamente por haberme aceptado el visado y por el resto de mi vida en general, bastante bien, muy contento, muy feliz. Y ahora pregunta: ¿crees que los miembros del Gorosei se enfrentaron alguna vez a los Piratas Rocks? ¿Ellos fueron el primer Cyberpol? En cuanto a la primera pregunta, no lo creo, la verdad, porque si ya se dio una alianza entre Garp y los piratas de Roger para derrotar a los Piratas Rocks, no creo que ningún otro miembro del gobierno mundial de alto cargo hubiese intentado enfrentar a los Piratas Rocks y que no hubiesen tenido ningún éxito, porque sería un palo muy duro para el gobierno mundial que los miembros del Gorosei lo hubiesen intentado y hubiesen fracasado. Es algo que creo que Oda no hará por no dejarles en un tan mal lugar, que sí, porque, a ver, eran los Piratas Rocks, deducimos que eran unos monstruos increíbles, muy fuertes, pero igualmente el Gorosei debe de intimidar mucho, más incluso que los Piratas Rocks, diría yo, así que no creo en ese aspecto que les vaya a dejar en mal lugar. Además, yo soy de los que cree que el Gorosei lleva existiendo desde el siglo vacío, que es son junto a In quienes recibieron la juventud eterna, y por eso mismo han conseguido mantenerse vivos durante tantísimos años, según yo. Esto no es una verdad, no es un hecho, no sabemos si el Gorosei lleva existiendo desde el siglo vacío, pero como creo que yo creo que llevan existiendo desde ese entonces, creo que la posición que tienen ahora mismo es algo que llevan teniendo desde esa época, es decir, que actúan más como líderes políticos que
que como militares, por decirlo de alguna manera. Es decir, que ellos no se han tenido que meter en ningún enfrentamiento desde el siglo vacío, desde que se formó el gobierno mundial. Y precisamente por esto es que creo que ellos tampoco fueron el primer Cyberpol. Más bien yo me imagino que los miembros del Gorosei fueron como las familias, bueno, los reinos que más apoyaron a la familia Dane durante el siglo vacío, y precisamente por ello es que se les otorgó un puesto mayor, o un puesto por encima, una mayor responsabilidad por encima del resto de los tenrubitos. Así que como en esa época, como en el siglo vacío, cuando supongo que estas personas peleaban, no existía el gobierno mundial, tampoco existía el Cyberpol como tal, y cuando estos pasaron a ser el Gorosei como tal es cuando se creó el gobierno mundial. Por eso mismo es que creo que no fueron el primer Cyberpol. Cypher D. David dice así: hola Gold, hola Cypher, y ahora pregunta: ¿quién crees que ganaría en una batalla entre Mihawk y Oden? Con la introducción de Oden en la banda de Roger, ¿crees que Oden pasó a ser el segundo más poderoso de la tripulación, superando a Rayleigh? Preguntas bastante complicadas de responder, la verdad, porque al fin y al cabo no hemos visto el pico de poder de ninguno de estos tres personajes. De Rayleigh ni siquiera vimos la fuerza que tenía de joven en el pasado, porque no le vimos pelear en ningún momento durante un flashback, solo le hemos visto en el presente, y diría que el rival más poderoso al que ha llegado a enfrentar ha sido un almirante, ha sido Kizaru, y tampoco es que hubiese sido un enfrentamiento completamente serio como para poder sacar conclusiones reales de la fuerza de alguno de ellos. Así que la segunda pregunta que haces, creo que con los datos que tenemos ahora mismo es imposible de responder. Ahora, en cuanto a la primera, la de Mihawk y Oden, también considero que es muy difícil de responder, pero creo que sí que puede haber un poco más de claridad con respecto a la de Oden y Rayleigh, puesto que sabemos que Mihawk podía pelear contra Shanks cuando este tenía dos brazos, pero claro, tampoco sabemos si en esa época Shanks ya tenía nivel Yonko o si lo adquirió más tarde, por muy incoherente que pueda parecer al estar con un brazo menos, pero quizás obtuvo más fuerza por otro ámbito, por el Haki, por ejemplo. Y Oden vimos como sí que pudo pelear contra Shirohige y contra Roger, pero a su vez parecía que estaba un escalón por debajo de ellos, porque aunque contra Shirohige sí que aguantó más o menos bien el golpe, el cruce de espadas, por decirlo de alguna manera, contra Roger ya no lo aguantó tan bien y salió volando. En cambio, Shirohige sí que aguantó bastante bien ese ataque de Roger, así que por eso es que creo que Oden está en un escalón debajo de estos dos personajes. Y a su vez, aunque sí que es cierto que podría haber derrotado a Kaido si no hubiese sido por la guarrada que hizo esa vieja, tampoco es que se supone que Kaido en ese entonces tuviese en nivel Yonko, así que es muy difícil también poder más o menos calcular el pico de poder de Mihawk y de Oden, pero por lo que he comentado, por los datos que he dado, sí que tiene pinta de que podrían ser bastante similares. Quizás yo me decantaría un poquitín más por Oden, por el hecho de haber podido enfrentar algo más a un Yonko claramente como lo era Shirohige, pero tampoco mucho. Quizás diría un 51% para Oden, un 49% para Mihawk, pero creo que sabiendo lo que sabemos, desde luego que sería un enfrentamiento muy igualado entre los dos y que no habría un claro ganador. Ed8if pregunta: es bien sabido que no todos los D son buenos, por lo que Im será un D. No creo que pueda ser algo que pueda afirmarse con facilidad, pero creo que tampoco debería de ser algo que debiese de descartarse con rapidez, puesto que hay una narrativa bastante clásica en las obras en las que hay como una civilización muy avanzada sobre el resto y que de repente acaba perdiendo, acaba desapareciendo, y es que en esa civilización suele haber un traidor que se lleva muy mal con el líder de esa
civilización como tal, así que cabe la posibilidad de que ese traidor pudiese ser Im o algún miembro de su familia y que por lo tanto Im sí que sea un D, aunque sinceramente si llegó a verlo uno creo que ese papel encajaría bastante más con el Marshall D de esa época, es decir, con el antepasado de Teach de Kurohige más que con el de Im, pero como comento creo que no se debería de descartar rápidamente que Im pueda ser un D. Daniel Castro dice así: yo, Gold, espero que estés bien. Yo, Daniel, espero que tú también estés bien. Yo desde luego que lo estoy, como he comentado antes. Muchas gracias por preocuparte. Y ahora pregunta, aunque bueno, mejor dicho, sigue diciendo: solo tú puedes responder estas preguntas. ¿Cómo fue que Ace pareciera no haber oído nunca sobre el segundo al mando del ejército revolucionario? Siguiendo con Sabo, recuerdo que durante la travesía hacia Whole Cake, Pedro calmó los ánimos de todos al decir que de haber asesinado a Dragon o al susodicho Sabo, habrían mostrado sus cadáveres. ¿Crees que sea una pista para interpretar el ya legendario capítulo 956 del manga y la situación actual de Sabo? Un abrazo, fiera. Intento no saber cuántos 117. Un abrazo para ti también, Daniel. Y bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que Ace sí que pudo haber llegado a escuchar alguna vez sobre el segundo al mando del ejército revolucionario, pero únicamente ser nombrado como tal, es decir, como el segundo al mando del ejército revolucionario, como que alguien le dijese: buah, pues hay uno en el ejército revolucionario que es el segundo al mando que es muy fuerte, pero al no estar realmente interesado en ellos, en los revolucionarios, pues no haber escuchado el nombre de esa persona. Al fin y al cabo, recordemos que la vida de Ace desde que salió a la mar siempre ha estado mucho más enfocada en, primero, convertirse en el rey de los piratas, segundo, hacer que Shirohige se convirtiese en el rey de los piratas, y tercero, mientras intentaba hacer lo segundo, a su vez capturar a Kurohige. Por lo tanto, nunca ha estado muy interesado en derrocar al gobierno mundial y por ende estar interesado en los revolucionarios como tal, así que yo creo que es normal que Ace no llegase a escuchar el nombre de Sabo en ni un solo momento. Y en cuanto a la segunda pregunta, no creo que se pudiese interpretar como una pista como tal, porque al fin y al cabo nosotros no llegamos a ver el periódico en ningún momento, sino que llegamos a ver las reacciones de distintos personajes a la noticia del periódico, pero no sabemos si en el periódico ponía que Sabo había muerto o si quizás había sido capturado. Si dijese que Sabo está muerto y no hubiese aparecido una foto, sí que creo que se podría considerar que es una noticia falsa, pero al no saber nosotros, los lectores, cuál era la noticia como tal del periódico y no haber visto si había una foto o no de Sabo, creo que no se puede considerar una pista. Snatch 1492 dice así: buenas Gold, buenas Snatch, ¿qué tal en esta época oscura? Pues exactamente igual a como he respondido hace escasos minutos, igualmente gracias por preocuparte. Ahí va la pregunta: ¿cuál crees que fue el mote de Gold D. Roger antes de ser nombrado el rey de los piratas? Luffy es muy guara, Zoro el cazador de piratas, etc. Me encantan tus vídeos, me alegro enormemente que te gusten tanto mis vídeos, Snatch. Y bueno, yo creo que su mote era Gold Roger, el que ponía en su recompensa, porque recordemos que aunque parece ser que ese fue un nombre que quiso poner el gobierno mundial queriendo para no destacar la D, era como mayormente la gente le conocía sin ser su nombre real, así que creo que podríamos considerar que Gold Roger era su apodo. Más allá de eso, no creo que hubiese tenido algún apodo diferente. Rigoberto Montaño Carrera dice así: hola Gold. Hola Rigoberto, y ahora pregunta: ¿tú crees que Big Mom muera y Nami se quede su fruta? Encajaría muy bien. Yo también estoy bastante de acuerdo con que encajaría muy bien, y de la misma manera en la que dije hace 2 semanas con en la anterior pregunta serie de respuestas que sí que creía que existe la posibilidad de que una de las espadas de Zoro consuma la Akuma no Mi de Kaido una vez este muera, de la misma manera creo que es posible que una vez Big Mom muera, que
creo que se puede esperar que llegue a ocurrir a lo largo de esta guerra en Onigashima, sea Nami quien le robe su Akuma no Mi, porque aunque también es verdad que en el último SBS, en el SBS 98, cuando dijo que Akuma no Mi, cuando Oda dijo que Akuma no Mi le daría a los Mugiwaras que todavía no tienen una, a Nami le daría la Goro Goro no Mi, es decir, la Akuma no Mi de Enel, creo que si está en sus planes darle la de Big Mom, no lo diría de manera tan directa en un SBS, porque entonces mucho fan de One Piece deduciría que eso sería algo que fuese a ocurrir, y creo que Oda siempre es alguien que quiere mantener un poco de sorpresa, y se puede relacionar un poco la de Big Mom con la de Enel, porque al fin y al cabo, aunque la de Enel sí que es puramente rayo, Big Mom sí que puede crear rayos a través de Zeus, que es un homie creado a través de su Akuma no Mi. Por lo tanto, el objetivo, entiendo que tenía Oda dándole la Akuma no Mi de Enel a Nami, es algo que también se podría cumplir en el caso de que consumiese la de Big Mom. Por lo tanto, yo sí que lo consideraría como una posibilidad muy a tener en cuenta, el que Nami pueda robarle la Akuma no Mi a Big Mom una vez esta muera. Neuter Comment pregunta: ¿cómo te imaginas que sea la apariencia y la personalidad de Im? Ya sabes, ¿sería algo agresivo, calmado, grande, bajo, delgado, etcétera? Pues su apariencia como tal ya hemos visto que parece alguien relativamente delgado, y alto o bajo ya es más complicado porque la perspectiva era muy difícil poder sacarla en los planos en los que aparecía Im, pero creo que va a ser uno de los pocos personajes, uno de los pocos rivales que va a tener Luffy que más o menos tenga una estatura similar a la suya. Estamos acostumbrados a que Luffy pelee contra gente muchísimo más alta que él, pero creo que por ser el rival final, se presupone al menos, creo que debería de ser alguien bastante parecido a él en cuanto a estatura al menos, es decir, como si pareciese más un enfrentamiento de igualdad total, que ahí no hubiese nadie que claramente fuese superior al otro, sino que los dos partiesen desde el mismo punto en todos los aspectos, y por eso mismo creo que Oda va a hacer que Im tenga una apariencia bastante similar a la de Luffy, es decir, de una estatura normal y un poco delgado, pero también con algo de masa muscular, no, bueno, como digo, iba a decir no tipo Kaido, no tanto, pero tampoco tipo Luffy, pre-time skip. Creo que es que va a ser lo que os comento, creo que va a ser su apariencia tal y como es la de Luffy, una muy similar a la suya. Y en cuanto a su personalidad, bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, parece alguien relativamente tranquilo y callado, a excepción de cuando le tocan las narices, como vimos por la rabia que parecía tener por la manera en la que acuchilló los carteles de recompensa, o bueno, las fotos de diferentes personajes. Ahí creo que se ve que es un personaje que, aunque de base puede ser muy tranquilo, que no tenga la necesidad de que otros le vean como un líder, que no tenga un montón de ego, sí que siente bastante molestia con cierto tipo de personas, quizás con los de o con aquellos relacionados a ellos, y eso sea algo que le saque completamente de quicio, que le enfade muchísimo. Creo que va a ser más o menos de ese tipo, como muy frío, muy tranquilo, muy inteligente, pero en el momento en el que alguien le toca las narices, y Luffy desde luego que lo va a hacer, va a ser alguien como con mucho genio, con una personalidad muy marcada, muy fuerte, alguien que digamos que sea como digno de ser el rival final en One Piece. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre soléis valorar muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter, donde os informo casi en el instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!